Buenas tardes a todos y a todas. Soy la arquitecta Patricia Herrero y hoy voy a hacer un video corto sobre un tema de la unidad temática 3 que es planificación en Argentina. Como ustedes habrán leído, la unidad temática 3 se refiere a los enfoques y métodos en planificación urbano-territorial y un subítem, el 3.2, versa sobre la planificación urbana y territorial, conceptos, enfoques y metodología. Esta clase en particular apunta a desarrollar el subítem de la planificación específicamente en Argentina, con algún proceso histórico y algunos ejemplos de planificación urbanos y territoriales. Para iniciar entonces, y siguiendo el texto de Rese que ustedes tienen en la bibliografía, esta línea de tiempo que nos va a acompañar a lo largo de la exposición, lo que muestra son 3 fajas. En una primera faja superior aparecen las distintas experiencias y las sucesiones en los paradigmas de la planificación y cómo se fueron dando en Argentina y su vinculación con América Latina. Los ejemplos de planificación, tanto en Argentina como en América Latina, en la parte media, y en la parte inferior van a ver la sucesión de gobiernos, ya sea democráticos o no democráticos, de facto. Bien, entonces fíjense cómo el autor, Eduardo Rese, plantea que las primeras experiencias del planeamiento urbano, en tanto disciplina técnica, comienzan a darse a partir de 1920. Algunos ejemplos van a ser el proyecto orgánico para la urbanización de la capital federal del año 25, el plan regulador de extensión de la municipalidad de Rosario en el 35 y un caso tucumano como el plan regulador de Tucumán en el año 36. Todo ello aproximadamente hasta 1940 es un proceso de primeras experiencias en el planeamiento urbano. A partir de 1950 y en coincidencia con la primera y segunda presidencia de Perón, aparece un proceso de consolidación de la planificación como actividad profesional y el auge de lo que vamos a llamar el planeamiento urbano tradicional. Fíjense entonces cómo aparece la importancia de la creación de la CEPAL, que es la Comunidad Económica para América Latina, la Alianza para el Progreso en 1961 y la creación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en 1960. Todo ello en coincidencia con el concepto de entender la planificación como una acción del Estado, una herramienta al servicio del modelo económico desarrollista imperante en el momento, ¿sí?, basado en la industrialización, es decir, aquel modelo económico llamado ISI, industrialización por sustitución de importaciones. Todo ello implica que se institucionalice la planificación en toda América Latina, a partir de los años 50 y como un proceso hasta los 70. Finalmente, en los 70 aparece un punto de inflexión que va a teñir distintos aspectos de la disciplina urbana y también de los procesos de planificación, como va a ser la crisis energética, que de alguna manera pondrá en crisis también el paradigma de la planificación para el desarrollo. Entonces, a partir de mediados del siglo XX, la idea de la planificación urbano-territorial estaba sustentada en algunas ideas de tipo desarrollista, que entendía que el crecimiento era continuo e ilimitado, y donde los resultados esperados tenían que ver con la eliminación de la pobreza, la extensión del ocio, el consumo sin fronteras, etc. Una serie de conceptos que hoy son totalmente irracionales para nosotros y dentro de nuestro mundo contemporáneo. El objetivo entonces de esa planificación de tipo desarrollista era impulsar el desarrollo industrial o desarrollo rural integrado donde ese no se daba, complementando o compensando falencias del mercado para generar un desarrollo territorialmente balanceado
y aparece una estrategia en particular que se llamará la de los polos de desarrollo. En términos de prácticas de planeamiento, estarían basadas en el crecimiento autosostenido de algunos complejos urbanos que justificaban algunas organizaciones de actividades productivas orientadas al consumo ilimitado de los recursos naturales y materias primas como base energética barata, ¿sí? El problema central de la planificación urbana en este paradigma de la planificación para el desarrollo era el control del rápido y desordenado, entre comillas, crecimiento de las ciudades. Para ello se anteponían algunas ideas racionalistas y tecnocráticas, es decir, muy de índole técnico, de desarrollo técnico, donde los instrumentos que tenía, las herramientas con las que contaba esta forma de planificación para el desarrollo eran el plan regulador, que planteaba grandes líneas de desarrollo de las ciudades, los códigos normativos, que tenían un enfoque fundamentalmente espacialista y de corte funcionalista, es decir, pensemos en el urbanismo racionalista de los años 20, aparece aquí bastante tardío, y que sin embargo es un enfoque que perdura hasta hoy porque es la forma de regular que tienen los códigos normativos de las ciudades. Y ese código normativo tenía dos ítems fundamentales. Por un lado, las normas de uso del suelo, es decir, la técnica del zoning, ¿sí? Del zoning de usos del suelo, el zoning funcional. Y dos, las normas de tejido urbano, es decir, el trabajo con algunos indicadores en términos de densidad de ocupación, patrones para la subdivisión del suelo, etc. Algunos ejemplos que hemos tenido la posibilidad de analizar y comparar junto con la arquitecta Paula John Parte han sido, dentro de las experiencias de planificación, algunos planes que se han dado en ciudades que le llamaremos secundarias o intermedias, como por ejemplo la ciudad de San Miguel de Tucumán y la ciudad de Curitiba en Brasil. Entonces, fíjense, a partir del siglo XX esta planificación de corte tecnocrático y democrático entiende la planificación como un plano acabado basado en una racionalidad tecnocrática, fundamentalmente en el planeamiento físico y en la normativa. Entonces, estos ejemplos muestran el instrumento de plan como el Plan Agache de 1943 en la ciudad de Curitiba y el Plan Regulador de Tucumán, desarrollado fundamentalmente por el arquitecto Ángel Guido en 1936 en la capital de Tucumán, San Miguel de Tucumán. Acá aparece entonces otra gráfica del Plan Agache, aparece la lógica funcionalista y sobre todo formalista, y otro plano del Plan Regulador de Tucumán para San Miguel de Tucumán. Bien, en la segunda mitad del siglo XX la planificación sigue siendo de corte tecnocrático, pero aparecen otros conceptos, es decir, la noción del estado de bienestar y del planeamiento económico del desarrollo. Aparecen entonces algunos datos. En San Miguel de Tucumán, en el censo de 1960, la ciudad contaba con 271.000 habitantes aproximadamente, y en el censo de 1970 con 311.000 habitantes, mientras que Curitiba contaba en los 60 con 360.000 habitantes y en 1970 con 600.000 habitantes, es decir, duplicó su población, a diferencia de Tucumán, que no tuvo tal incremento. Pero podemos ver el auge de lo que fueron los instrumentos del Plan Director de 1966 para Curitiba, ¿sí? Y para Tucumán el estudio del Plan Regulador de Tucumán de 1986, que fue iniciado en 1957, ¿sí? Este plan de Tucumán se conoce también como el Plan de Gino Calcaprina y siempre se refieren a espacios municipales, es decir, espacios urbanos, aunque ya tienen una mirada regional propia de la planificación para el desarrollo, que incluía áreas territoriales y el concepto de región. Bien, siguiendo entonces con la línea de tiempo, podemos decir que a partir de 1970 y la crisis
energética, de alguna manera surge una crítica muy fuerte a esta planificación para el desarrollo. Hay una muestra del fracaso de los principios de la planificación desarrollista. Las críticas al planeamiento urbano tradicional, tecnocrático, normativo, van a venir desde el ámbito de la sociología urbana, sobre todo en Francia, y desde algunos grupos de intelectuales latinoamericanos, donde se va a elaborar lo que llamaremos la teoría de la dependencia. ¿Sí? A partir de 1980, fíjense que en la faja inferior aparece justamente la última dictadura militar del 76 al 83. Estas críticas y este debate incipiente queda absolutamente trunco a partir de ese viraje en la política nacional y la supresión del Estado de Derecho y de los gobiernos democráticos. Aparecen entonces fuertemente en ese contexto político el auge de las ideas neoliberales en Argentina y en toda América Latina y la retirada del Estado de las funciones de planificación que tan fuertemente habían sido concebidas y desarrolladas desde la década del 50, fundamentalmente desde el peronismo. Entonces, recién al término de la dictadura militar y con la vuelta a la democracia en la primera presidencia de Alfonsín del año 83, se da una reapertura del debate, pero de alguna manera siempre con tintes neoliberales, hacia un cuestionamiento del plan como herramienta y un predominio del proyecto autónomo como herramienta para la transformación de la realidad. Entonces, a fines de los 60 e inicios de los 70 se produce esta crítica al planeamiento urbano tradicional. Los intelectuales latinoamericanos construyen la teoría de la dependencia, donde el papel que cumplía la planificación estatal frente a las condiciones sociopolíticas de los procesos de desarrollo de los países latinoamericanos y frente a las nuevas formas que asumía el capitalismo de la región parecía estar de alguna manera obsoleto. Del 76 al 83 se produce la última dictadura cívico-militar en Argentina y estos debates quedan truncos en el ámbito argentino y de muchos países sudamericanos. Las políticas represivas de este periodo de la dictadura cierran cualquier espacio de reflexión crítica hacia un urbanismo tecnocrático y elitista de esos años. A inicios de los 80 es cuando se produce la reapertura de un debate en términos de planificación, pero, como adelanté previamente, se cuestiona el plan como herramienta válida y se propugna el predominio de la herramienta del proyecto de manera autónoma, un proceso de planificación, como un dispositivo o herramienta adecuado para desencadenar esos procesos de transformación urbana y territorial. Todo ello en el contexto del auge de ideas neoliberales tanto en Argentina como en el resto de América Latina, que se producen con el apoyo de entidades multilaterales de crédito, las cuales van a promover la privatización de las ciudades y la desregulación de las normativas urbanas en pos de la actuación del mercado urbano, del mercado de suelo. La retirada del Estado de esas funciones de planificación va a ubicar entonces al mercado como principal asignador de prioridades en términos urbanos y territoriales y pone en cuestión su rol en la defensa del bien común, es decir, se cuestiona el rol de la defensa del bien común por parte del Estado y la representación de los sectores de escaso poder relativo en el conjunto social. Vemos entonces algunos ejemplos de este periodo. En 1991, el convenio entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Sociedad Central de Arquitectos se llama un concurso, el Concurso Nacional de Ideas para Puerto Madero, con la Corporación del antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima como comitente. Este ejemplo que hoy nosotros conocemos muy fuertemente se produce e inicia con este concurso a principios de la década del 90, en pleno auge del gobierno menemista de corte neoliberal. Bien.
Entonces, ¿cuáles van a ser los cambios importantes en la práctica del urbanismo, es decir, en los procesos de planificación y ordenación de territorio a partir del año 2000? Aparecen nuevas ideas del problema, nuevas definiciones, del problema urbano. Reaparece la figura del plan y la planificación se transforma en una plataforma de estrategias generales de desarrollo urbano que incluyen proyectos e incluyen reglamentos urbanos. A partir del 2000, recuerden que se da una fuerte crisis 2001 en Argentina, crisis y movilizaciones de tipo popular. Tenemos un transcurso de muchos presidentes en un lapso muy corto de tiempo, pero sin embargo, a partir de cierta estabilidad política, a partir de 2003, se inicia la reactivación y el entendimiento del Estado como un Estado presente y regulador de algunos procesos urbanos y territoriales, y reaparece el proceso de planificación. En el 2008 se inicia el primer documento, se publica el primer documento del Plan Estratégico Territorial de Argentina, que va a tener sucesiones publicaciones hasta el año 2011, 2013 y subsiguientes. Se produce entonces en este periodo, a partir de 2003, un proceso de reactivación económica, un reforzamiento del Estado activo y mediador, la reducción de la pobreza y del desempleo, aunque continúan sí los procesos y los indicadores de desigualdad. Los lineamientos estratégicos metropolitanos de Tucumán se van a desarrollar a partir del año 2014-2015 con un horizonte 2030. Y sin embargo, a partir del 2015 podríamos inferir que se produce un nuevo debilitamiento del Estado regulador, un endeudamiento y un aparente plan Belgrano que no es una suerte de continuidad de los procesos de planificación territorial desarrollados a nivel nacional anteriormente. Entonces, las principales cuestiones del debate de la planificación territorial en Argentina del 86 al 2006, que es el texto que de alguna manera estoy tomando para poder hacer esta breve exposición de Eduardo Resse, aparecen en torno a el rol del Estado en la planificación y la gestión territorial, la articulación entre la planificación, la gestión y los enfoques de un plan proceso en contraposición a un plan libro, es decir, a ese proceso de planificación tecnocrática, la disyuntiva entre lo sectorial y lo integral, la consideración necesariamente de lo ambiental a partir de la crisis energética del 72-73 y especialmente desde los 90, priorizando la concurrencia de una cuestión ambiental y la problemática del desarrollo, ¿sí? la idea de los límites al crecimiento, el debate y los diferentes enfoques sobre la participación y la construcción de escenarios de planificación y gestión multiactorales, ¿sí? Donde aparece justamente la participación pública y de actores sociales fundamentales en los procesos de planificación, la emergencia de lo local y la cuestión de la descentralización, el papel de los instrumentos, especialmente en las dificultades de articulación entre plan, proyecto y normas, es decir, instrumentos como cajas de herramientas que permitan concretar aquellas ideas pertinentes a los distintos planes. Entonces, pensando en este último periodo, los instrumentos en términos de política territorial en Argentina se dan en distintos ámbitos. Argentina posee 3 niveles de gobierno que podríamos identificar como uno global, de una escala nacional o federal, y 2 territoriales, uno provincial y otro municipal. Aparecen controversias sobre la cuestión de la distribución de competencias en referencia a las políticas de ordenamiento territorial en estos 3 niveles de gobierno. Argentina, por un lado, no cuenta ni con una política urbana explícita a nivel nacional, ni con una ley de suelo y ordenamiento territorial, como sucede en otros países latinoamericanos, como Brasil o como México. Actualmente, a pesar de algunos intentos que todavía no llegan a materializarse en una ley, por ejemplo, de suelo. Sí cuenta, sin embargo, con un conjunto de instrumentos legales y normativos que inciden en la gestión provincial y local del territorio.
Aparecen por un lado normas que protegen o ponen en valor ámbitos considerados de excepcionales características. Todo lo que tiene que ver con las áreas de reserva, con las áreas naturales, con los monumentos nacionales, los parques provinciales, las reservas de tipo provincial, etc. A su vez, tiene un proceso de adscripción a figuras jurídicas sancionadas por organismos internacionales, como por ejemplo Patrimonio de la Humanidad, reservas de la biosfera, sitios Ramsar, etc. Y a su vez sí cuenta con el Plan Estratégico Territorial, con un último avance de 2016 en términos de política y estrategia nacional de desarrollo y ordenamiento territorial. Bien, entonces, Eduardo Resse expone algunos ejemplos. En el ámbito provincial de la Ciudad de Buenos Aires se cuenta con una ley integral de desarrollo urbano, por ejemplo, o la ley de suelo del ámbito mendocino del año 2017. En el ámbito local las experiencias son muy variadas en términos de planificación municipal y se muestran distintas situaciones y abordajes de esos procesos de planificación. Por un lado, propuestas de planificación de gestión orientadas a promover procesos de desarrollo de base local o microrregional. Uno de los ejemplos en los cuales participó, por ejemplo, la arquitecta Casares, es el Plan de Desarrollo para el Valle del Bermejo en la provincia de La Rioja, donde se consideraba no solamente la ciudad de Villa Unión, sino el desarrollo de la microrregión del Valle del Bermejo. Por otra parte, en el ámbito local, y como una segunda identificación, aparecen iniciativas de planificación, gestión, que abordan problemáticas de cuestiones físico-espaciales ambientales, como por ejemplo planes urbanos, plan urbano ambiental, plan de desarrollo territorial, plan de ordenamiento. Y finalmente aparecerá una gran cantidad de abanico de instrumentos municipales de carácter estrictamente normativo, cuya función será la de regular usos, ocupación, subdivisión, equipamiento, etc. En este segundo punto entonces aparece como ejemplo lo que ustedes conocerán como el Plan Estratégico Urbano Territorial de la ciudad de San Miguel de Tucumán, desarrollado en 2005 con un horizonte temporal a 2016, que planteaba este tipo de intervención por corredores en el municipio de San Miguel de Tucumán. Y finalmente, en el ámbito local aparece esta noción de grandes proyectos urbanos que buscan transformar algunos sectores de las áreas urbanas. Se trata de proyectos urbanísticos llevados a cabo por municipios a través de diferentes tipos de financiamiento. Aparecen opciones como rehabilitación de predios, renovación urbana de barrios degradados, relocalización o construcción de nuevos equipamientos sociales, etc. Finalmente, para entrar en la idea del debate en el contexto de la construcción de una nueva agenda urbana, la crisis y las movilizaciones populares producidas hacia finales del 2001 en el contexto argentino van a modificar escenarios y con ello un amplio conjunto de políticas. Eso a su vez va a plantear una nueva agenda para las ciudades y para la gestión pública a partir de 2003. En un contexto de reactivación económica, de reducción de altos niveles de pobreza y de desempleo, donde sin embargo se sostiene como una característica estructural del modelo la desigualdad, y se consolidando un modelo de segregación social y espacial en todas las ciudades argentinas. El Estado, sin embargo, reasume un rol activo en diversas políticas y en particular en la inversión en obra pública, ¿sí? Y finalmente, a partir de 2015, con un cambio de gobierno sustantivamente diferente, aparece una nueva recesión económica, inflación, aumento del desempleo, subempleo, emprendedurismo, lo que la doctora Olga Firkowski llama la uberización de la economía y el retiro del Estado de estas decisiones y regulaciones de tipo urbano y territorial. Finalmente, el debate hacia la construcción de una nueva agenda urbana se plantea tanto para ciudades grandes y medianas argentinas, quienes enfrentan nuevos escenarios y nuevos desafíos que se entremezclan con diversos problemas heredados, tanto de la etapa del crecimiento del estado de bienestar anterior como de la fase de restauración económica y política, con diversas y múltiples consecuencias socioterritoriales. En este sentido, los temas
temas, problemas de la agenda de debate y acción en nuestras ciudades argentinas tienen que ver con tipos de crecimiento y de ocupación del suelo urbano, derecho a la ciudad y acceso de los sectores populares al suelo, la calidad urbana y los conflictos ambientales, la coordinación de la gestión estatal, sea entre jurisdicciones, entre reguladores, referidas a la articulación público-privada, a mecanismos de participación ciudadana, y además la mirada desde un enfoque de género, es decir, el surgimiento del urbanismo de tipo feminista, el enfoque de riesgo para los procesos de planificación, la movilidad, el mercado de suelo urbano, el crecimiento urbano, el cambio climático y las cuestiones referidas al paisaje, por ejemplo, y al espacio público. Todos estos temas emergentes de alguna manera y a nivel local en el espacio metropolitano fueron integrados en el desarrollo de los lineamientos estratégicos metropolitanos para Tucumán, los LEM. Estos lineamientos que fueron desarrollados gracias al Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior, DAMI, un programa a nivel federal para áreas metropolitanas del interior con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y que para el caso del área metropolitana de Tucumán y el sistema metropolitano de Tucumán tuvo un equipo conformado por integrantes, docentes, investigadores de la Cátedra de Urbanística 1, consultores externos, siendo líder del proceso la arquitecta y especialista Marta Casares. Los lineamientos metropolitanos para Tucumán plantearon un modelo territorial actual, el MTA, sobre una cantidad de situaciones problemáticas que fueron ponderadas y priorizadas para el sistema metropolitano de Tucumán. Estas situaciones y este diagnóstico luego se sintetizó interpretativamente en tres matrices: una matriz ambiental, una matriz de crecimiento y una matriz productiva. Anteponiéndose a ese modelo territorial actual, se desarrolló y diseñó un modelo territorial deseado, es decir, como imagen objetivo o ciudad futura de este sistema metropolitano de Tucumán. Este modelo territorial deseado tuvo además el desarrollo de una estrategia basada en 6 lineamientos. Esos lineamientos, cargados además cada uno de programas y proyectos e instrumentos, fueron la conducción del crecimiento metropolitano, la consolidación y completamiento de la estructura metropolitana, atendiendo justamente a los temas emergentes del crecimiento y la expansión urbana y el acceso al suelo urbano. 2 lineamientos que tienen más que ver con los espacios ambientales, con las macroformas naturales de este sistema metropolitano, el lineamiento 3, referido al saneamiento y regularización del sistema fluvial del río Salí, y el lineamiento 4, referido al manejo sustentable del ambiente metropolitano, donde aquí se cruzan temas fundamentales como el medio ambiente, el cambio climático, el cuidado justamente de reservas ambientales, la infraestructura verde, etc. El lineamiento 5 hace referencia a la gestión integral de la movilidad metropolitana, entendida también dentro de un conjunto de matriz productiva, es decir, no solamente como movilidad ciudadana. Y finalmente el lineamiento 6 referido a la gestión integral metropolitana, dando de alguna manera respuesta a esta cuestión de los problemas de la gestión interjurisdiccional e intersectorial de los espacios metropolitanos. Este documento ustedes lo tienen disponible, es parte de la bibliografía de la unidad temática 3, y con esta breve síntesis me despido y les agradezco mucho y espero que haya sido lo suficientemente comprensible para ustedes. Muchas gracias.